A la comunidad de tutorialesvirtuales.com y la comunidad de drupalescuela.com vengo con un video tutorial de Drupal. Vamos a mirar cómo podemos crear un módulo completamente desde cero, y aparte de crear ese módulo completamente desde cero voy a explicar unos hooks, el cual será el hook menú y el hook form. Lo vamos a explicar completamente para que sigamos adelantando en este curso o en estos videotutoriales de desarrollo para desarrolladores en Drupal. Entonces, para iniciar no voy a mostrar ya lo he hecho en videotutoriales pasados, lo que es el punto info, el suma punto. Recuerde que son dos archivos los que deben de componer el módulo. Primero que todo deben de estar en una carpeta que se va a llamar, tiene el mismo nombre del módulo. En este caso voy a crear un módulo muy sencillo que lo único que hace es hacer una suma entre dos dígitos que entramos por campo de formulario. Hacemos esa suma y luego esa suma la mostramos en pantalla. Por eso he llamado el módulo suma, y tiene un archivo que se llama suma module y un archivo que se llama suma.info. Recuerden que el info es la información del módulo, ya está tratado en videotutoriales pasados, así que no lo tocaré nuevamente. Y he creado un suma PHP para que sencillamente podamos ver en color el código y no lo veamos negro como está acá. Listo. Entonces, una de las cosas que primero tenemos que hacer al preguntarnos cuando estamos haciendo un módulo de Drupal es si la información que vamos a presentar a través del módulo va a ser desplegada en pantalla, o mejor dicho, si necesitamos intervención y que el usuario intervenga en el funcionamiento del módulo o para lo que nosotros estamos creando el módulo. Si eso lo necesitamos hacer, entonces tenemos dos posibilidades de hacerlo. La primera es que podemos crear un menú, un menú en el cual vamos a crear acceso a esa información para desplegarla en pantalla, y el usuario puede interactuar con esa información. O la otra forma que podemos hacerlo, lo podemos hacer a través de un bloque, mostrarlo en un bloque y sencillamente que el usuario, y luego por el sistema de Drupal, ubicar ese bloque en la posición que nosotros deseemos hacerlo. Para este caso vamos a utilizar un hook, que es el hook menú. Lo pueden encontrar en el API de Drupal, pueden encontrar toda la información del hook menú, y lo que vamos a hacer es desplegar un formulario en pantalla, y ese formulario lo que va a contener son dos campos más un botón que se llama calcular dato, y luego de eso sencillamente vamos a procesar esos datos y vamos a mostrar un resultado en pantalla de acuerdo a esos datos. Lo importante aquí es explicar cada uno de los hooks de este módulo. Entonces el primer hook se llama el hook menú. ¿Qué vamos a hacer con este hook? Lo primero es, vamos a crear una variable, o una variable no, en realidad lo que vamos a crear es un array. Y ese array, bueno, sí, es una variable, pero es un arreglo como tal. Y ese se llama ítems, debe ser siempre ítems. Y lo que está por dentro del cuadro, o sea, como primer argumento de ese array, o sea, como primer dato que tengo, le voy a pasar la ruta que voy a tener acceso para poder desplegar la información que yo quiero de este módulo en pantalla. Bueno, no todos los módulos van a tener ruta de acceso o van a ser bloques, porque hay módulos que sencillamente trabajan en la parte trasera del sistema haciendo modificaciones, alterando formularios, pero que el usuario nunca va a ver. Entonces, por lo tanto, no necesita tener ni ruta ni un bloque para mostrar información. Funcionan como módulos, pero el usuario no tiene que intervenir para nada en su funcionamiento. Listo. Entonces, lo que está por dentro de ítems, lo primero que tengo es la ruta como tal. En este caso la he llamado suma. Eso quiere decir que la ruta para yo poder mostrar este módulo o la información que voy a desplegar en pantalla de este módulo será esta. HTTP, ¿sí? Mi sitio, slash, y la ruta que yo tengo acá, en este caso sería suma. Entonces, esta sería la ruta que yo tendría para mostrar en pantalla lo que voy a desplegar en pantalla. Yo podría decirle sencillamente que esto va a ir a, no sé, a productos
o sencillamente no productos, podríamos decirle que vamos a ir a operaciones, suma, listo. Entonces, perdón, quitemos este aquí, operaciones suma. Entonces ya la ruta sería mi sitio slash operaciones slash suma, así de sencillo. Vamos a dejarla para este ejemplo, vamos a dejarla tal cual está, así, operaciones suma. Luego, uno de los datos que va a tener este array, o de las variables que va a tener este array, es uno que se llama page callback. ¿Qué es el page callback? Mejor dicho, es lo que el page callback es lo que va a cargar como tal esa imagen. O sea, ¿qué va a cargar esa imagen cuando sencillamente yo haga el llamado a esta ruta como tal? Entonces, el page callback, voy a utilizar una función directamente de Drupal que se llama Drupal getForm, utilizada sencillamente para crear formularios en Drupal. La creación de formularios en Drupal es supremamente simple y esencial porque estamos utilizando una función que se llama Drupal getForm. Pero aparte de esto, a esa página yo le puedo pasar unos argumentos. Y al pasarle esos argumentos a esa página, lo único que le voy a decir es que le va a pasar como argumento a Drupal getForm, que es la función que yo estoy utilizando de Drupal, le va a pasar como argumento una función o los datos de una función que yo voy a crear. Y en este caso esa función se llama SumaForm. ¿Listo? Entonces esa función acá lo vemos. Mejor dicho, esta función que yo le voy a pasar al Drupal getForm no es otra cosa sino el hookForm. ¿Listo? El hookForm es lo que le voy a pasar como parámetro a esta función a través o como argumento, perdón, a esta función Drupal getForm desde esta opción pasteArgument. Entonces ya adelantamos. Otra de las cosas que yo tengo aquí se llama Access Callback. O sea, el Access Callback lo que me va a permitir es quiénes pueden accesar a la información de este módulo. Entonces yo acá yo le puedo decir que va a ir, no sé, sencillamente podría crear ahí un usuario autenticado o authenticate user, podría crear otro usuario específico de acuerdo al rol que tengo. Cuando yo le ponga true, sencillamente le voy a decir que todo mundo va a tener acceso a este menú. Perdón, a la información que se va a desplegar a través de este menú. Y por último, tengo el tipo de menú que estoy creando, se llama sencillamente un menú callback. ¿Qué hace el menú callback? El menú callback no hace sino otra cosa de enviarme a una página a través de esta ruta que le estoy pasando acá y me va a ejecutar unas funciones en específico. En este caso el Drupal getForm, que le estoy pasando como argumento todo lo que yo vaya a ir creando dentro de SumaForm, que no es otra cosa sino el hookForm. Eso es sencillamente, y sencillamente retorno esos ítems que he creado, return items. De esta manera funciona el hook menú. Obviamente más adelante vamos a utilizar algunas propiedades muy particulares del hook menú, porque no solo tiene esto, tiene muchas otras propiedades muy importantes este menú. O sea, tiene muchas otras funciones, pero por hoy, para lo que quiero que vayamos entendiendo en este video tutorial 6, hasta ahí está claro. Listo. Inmediatamente vamos a trabajar con el SumaForm, que es el hookForm. Entonces creo una función que se llame SumaForm, que es un llamado al hookForm, y inmediatamente me paso como parámetro o recibo como parámetro, mejor dicho, el form state. En este form state sencillamente van a estar todos los datos que yo luego retorne en este form, van a estar todos los campos que yo haya llenado de mi formulario. Entonces, para crear un formulario es muy sencillo. Lo primero que todo es que yo puedo crear, entonces, con esta variable llamada form, luego paso este suma, estoy creando un array, eso es un array multidimensional, paso suma